Gloria al Señor. Bueno, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me regala nuevamente de dirigirme a ustedes para predicar la palabra del Señor. Un privilegio que no todos tenemos y que los que tenemos le agradecemos al Señor con todo el corazón, porque es la oportunidad de impartir ese mensaje precioso, agradable, que alivia nuestros corazones, anima nuestra vida y nos fortalece, nos da fuerzas para continuar adelante por encima de cualquier otra adversidad. Entonces es una bendición poder contar con la palabra del Señor en cualquier instante. Es una bendición hermosa, es una bendición maravillosa que Dios a nosotros nos regala. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor, pero antes quiero extender mi saludo a toda la juventud de Santa Fe de Antioquia en este culto de jóvenes y a todos los jóvenes que puedan escuchar este mensaje. El propósito es que Dios nos hable. Amén. Qué bueno, antes de iniciar hagamos una oración y digámosle al Señor que nos hable el corazón, que nosotros necesitamos la palabra no para llenar un espacio, no para tener algo de qué comentar o con qué entretenernos, sino para que esa palabra llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón y haga el trabajo que Dios necesita que haga en nosotros y nos sirva como alarma, como preparativo para que nos alistemos para llegar a la vida eterna. Señor Jesucristo, gracias te doy en esta noche, mi Señor, que usted me regala este espacio de dirigirme a la juventud y a la iglesia en general, de a través de ese mensaje poder impartir el glorioso proyecto de tu palabra en nuestra vida, que es la que nos lleva a nosotros a vivir cada día una vida agradable delante de tus ojos, una vida preparada para salir a recibirlo a usted en cualquier instante. Te ruego me use, Señor, que el mensaje que predique en esta tarde vaya dirigido por usted, de manera que llegue a nuestros corazones y nosotros lo recibamos con gozo y que sirva para que nosotros nos corrijamos si nos falta algo, o nos animemos si estamos desanimados, o nos llenemos de fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en su nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Solamente vamos a leer este versículo. Tiene como título David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Leamos el 2 y el 3. Se levantó pues David y los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Amén. Vamos a iniciar este mensaje. Tiene como tema una pregunta. Joven, ¿dónde estás? ¿A dónde has ido? Encontramos aquí a un hombre agobiado, a un hombre de Dios, que la Biblia lo menciona como un varón conforme al corazón de Jehová, y que encontramos en casi todo el relato de la historia de David, en casi todo, porque no en todo, también tuvo sus errores y sus fallas como esta, que fue un hombre que se mantuvo íntegro, que fue un hombre que se mantuvo fiel al Señor, que se mantuvo fiel a Dios, que confió en Dios bajo cualquier circunstancia y bajo presión, como la historia
alucinante que conocemos de la derrota de Goliat y otras muchas más. Un hombre que esperaba en Dios bajo cualquier circunstancia y sabía de la capacidad y del poder de Dios desde muy temprana su edad. Pero que con el transcurrir de los diferentes acontecimientos que fueron motivo de estrés, motivo de alarma, motivo de una vida angustiada, una vida fugitiva, incluso por mano de Saúl, Dios siempre lo libró de Saúl de una y otra manera, porque encontramos que Dios hacía que la situación en la que Saúl quería destruir a David se tornara en una situación que favoreciera a David y pusiera en desventaja a Saúl. Siempre aconteció así, siempre sucedió así. Dios siempre lo defendió. Y David nunca quiso atentar contra la vida de Saúl, no porque Dios no le hubiera puesto la oportunidad por delante, porque en muchas circunstancias Saúl intentó matar a David, pero David tomaba la delantera y eso era porque Dios se lo permitía. Y llegaba a acorralar a Saúl y le mostraba, dejándolo vivir, que no lo quería destruir. Pero en todo esto lo que sale a relucir era que Dios lo protegía, lo dirigía y lo ayudaba. Nosotros en la vida cristiana siempre hemos contado también con la bendición de Dios. Nosotros no podemos ver a Dios como tampoco lo hacía David, pero a través de lo que Dios hace en la vida nuestra, a través de los acontecimientos que Él permite en nuestra vida y que nos llevan a nosotros a estar victoriosos y a estar presentes bajo cualquier circunstancia, vemos la poderosa mano de Dios. Vemos cómo Dios a sus hijos, bajo circunstancias adversas para el mundo, bajo circunstancias difíciles para el resto del mundo, a nosotros como que nos da cierta ventaja. Y todo eso es muestra del amor de Dios, que no lo vemos, pero vemos sus obras, vemos lo que Él hace y sentimos en el corazón esa paz y esa felicidad que da Dios. Asimismo se sintió David. Sintió que Dios lo acompañó en casi cualquier momento de su vida, desde que fue un sencillo pastor de ovejas hasta que llegó a ser el rey. Pero aquí lo encontramos a ese mismo David, que el estrés por estar huyendo de ese Saúl que lo perseguía constantemente para matarlo, lo llevó a pensar: no, yo no puedo seguir aquí. Yo debo tomar una mejor alternativa para mi vida. En algún momento este Saúl me va a alcanzar y me va a matar. Bajo esa consigna, David desconfió de que Dios siempre lo iba a cuidar. Eso nos pasa a nosotros constantemente. ¿Cuántas veces Dios nos ayuda de una forma y de otra? Dios hace que salgamos victoriosos de una situación y de otra. Pero bajo esa sensación de no poder conocer lo que viene después, llegamos a desconfiar. ¿Será que siempre Dios me va a ayudar? ¿Será que siempre Dios me va a proteger? ¿Me va a llevar a salir adelante? Y bajo esas circunstancias hay jóvenes que se descuidan de la presencia de Dios. Algunos, no solamente porque llegan a sentir que quizá Dios no los va a ayudar siempre, no, otros lo hacen por otra circunstancia. El mundo los persigue constantemente, como ese Saúl que quería destruir la vida de David. Pero hay jóvenes que empiezan a ver a ese Saúl en su vida, a ese mundo que los persigue, como un posible amigo. Y yo creo que empiezan a sentir bajo esa misma consigna y ese refrán común que hay: si no puedes con tu enemigo, únetele.
Pero aquí nosotros no estamos para unirnos a ese enemigo que nos asedia constantemente, que es el mundo. Aquí estamos nosotros para que confiemos en Dios, para que sepamos que la misericordia de Dios está con nosotros todos los días y estará bajo cualquier circunstancia si nos aferramos a Él. Y este David, acorralado por la circunstancia, dice: no, me tengo que ir a tierras de los filisteos. ¿Sí sería que David iba a estar mejor con los filisteos? Yo creo que no. Y la evidencia bíblica nos dice que no. Estaba entre sus enemigos. Se metió allá donde no tenía que estar, simplemente porque dijo: Saúl un día de estos me va a matar. Dios lo había librado muchas veces y llegó el momento en que él desconfió de Dios. Hermano, joven o cualquiera que me escucha, cuando nosotros desconfiamos del poder de Dios, empieza el fin de lo que nosotros tenemos. Empezamos nosotros en desventaja, porque es que la ventaja de nosotros no es la capacidad que tenemos, no es la fuerza propia, no es el poder, no es la astucia, no es la sagacia nuestra. Es el poder de Dios. Es la mano de Dios. Esa es la ventaja de nosotros. Mientras nosotros tenemos a Dios en el corazón, mientras nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, tenemos una ventaja enorme contra el resto. Pablo se refería al mundo diciendo que nosotros no somos como los que no tienen a Dios, como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos a Dios, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Nosotros sabemos que bajo cualquier circunstancia, el problema que se presente, si nosotros estamos confiados en Dios, nos acercamos a Él. Y Él está presto a defendernos, Él está presto a ayudarnos, Él está presto a socorrernos. Pero esa ventaja la poseemos si estamos en Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, joven, hoy que escuchas este mensaje? ¿Será que todavía estás en la presencia de Dios? ¿O será que te dejaste seducir de Saúl, que viendo que no te pudo matar de frente, te está buscando la traición, te está buscando la oportunidad para que caigas en sus garras, y cuando estés allá en el mundo te va a destruir? Porque nosotros no somos del mundo. A nosotros nos rige una circunstancia distinta. Hay gente, hay hermanos que creen que podemos ser parte del mundo. Hay jóvenes que se dejan seducir del diablo y llegan a creer en su corazón que pueden ser parte del mundo. Pero déjame bajarte de esa nube. Nosotros no somos del mundo. Nosotros crecimos aquí en la cuna del Señor Jesucristo. Nosotros crecimos bajo la misericordia de Dios. Nosotros fuimos instruidos por el Señor Jesucristo. Yo todos los días de mi vida le doy gracias al Señor que haya nacido en un hogar cristiano. Y llegó un momento en mi vida también, siendo joven, que llegué a creer que el mundo podía ser mejor. Pero no es así. Nosotros tenemos que estar agradecidos de que nosotros nos formamos aquí, escuchando clases de escuela dominical o algo otro. No, simplemente el Señor se cruzó en su camino en algún momento en su temprana edad y hoy están aquí. Y una vez que Dios nos ha comprado, nos ha transformado, nos ha cambiado, ya no somos del mundo. No trates de parecerte al mundo, joven, porque no eres del mundo, eres de Dios. Y cuando eres de Dios, eres distinto. Entonces este David, pretendiendo que le iba a ir mejor, se fue con Aquis. Se fue con aquel que le ofrecía una oportunidad distinta, lejos de la presencia de Dios. Se llevó consigo a los que le servían, 600 hombres de Israel con sus familias. Y estando entre los filisteos, en Gat, con Aquis, se convirtió en un mentiroso.
Pasó de ser un hombre honorable a convertirse en un mentiroso. Porque dice la Biblia que David, no queriendo de todas maneras traicionar su convicción de ser un hebreo, de pertenecer al pueblo de Israel, salía y asediaba las ciudades de los filisteos y mataba a todo el mundo para que nadie dijera qué había hecho. Y cuando le preguntaban dónde habías estado, David, él decía: no, yo estuve entre los del pueblo de Israel destruyendo, estuve en el Negev de Judá, estuve en el Negev de un lugar y otro, no recuerdo esos nombres muy bien, pero decía mentiras. Y así se la pasó más de un año, hasta que se llegó el día en que pasó lo que tenía que pasar. Los filisteos y el pueblo de Dios eran pueblos que se enfrentaban constantemente y fueron convocados a la guerra. Pero cuando fueron llamados a la guerra, David estaba donde no tenía que estar. Si David hubiese estado entre los hijos de Dios, hubiera sido llamado al combate y hubiera podido salir de frente, con la frente en alto, a defender a su nación. Pero no, ese David honorable del pueblo de Dios se había vuelto entre los filisteos y no podía siquiera estar al frente, estaba a la retaguardia entre los últimos, escondido, achantado. Como: yo qué hago aquí, esta no es mi posición, yo no pertenezco a este lugar, ¿qué voy a hacer yo aquí? Lo más seguro es que David no hubiera atacado al pueblo de Dios, se hubiera vuelto contra los filisteos como ellos mismos lo decían, porque se llegó el momento cuando los príncipes de los filisteos dan la vuelta y ven a David y dicen: ¿y este qué hace aquí? Este no es de aquí, que se vaya de donde él es, aquí no puede estar. Y hubo quien lo defendiese. Ese Aquis que lo convocó decía: no, David lleva más de un año conmigo y es honorable, no he visto cosa mala en él. Pero los filisteos decían: este no pertenece aquí. Joven, cuando tú te alejas de Dios y te vas para el mismo mundo te dirá siempre en la cara: ¿usted qué hace aquí? Usted no es de aquí. Y sentirá siempre en el corazón que no perteneces a ese lugar. Si te metes a revolcarte en el mundo, solamente te harás daño a ti mismo, porque siempre te vas a dar cuenta que no perteneces a ese lugar. Yo he tenido la oportunidad de aconsejar a algunos jóvenes que se han apartado del camino de Dios y ellos dicen: quiero regresar, no me siento bien aquí. Es que cómo nos vamos a sentir bien el pasar de vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la presencia del Señor, a tener que vivir bajo el vituperio y bajo la vida del diablo. La presencia del Señor es mucho mejor, porque es una vida que realmente tiene sentido. Entonces, si te metes entre el mundo, nunca te vas a sentir parte del mundo. Así te digas mentiras, que ahí perteneces, ahí no perteneces, eres un hijo de Dios. Entonces nosotros estamos llamados es a vivir en la presencia del Señor. Y resulta que a este David al final le toca regresar a la tierra donde había decidido vivir entre los filisteos, porque los filisteos no quisieron que él estuviera con ellos. Y cuando regresa David a la tierra de la que había salido, a Siclac se llamaba, se encuentra con algo distinto, algo que no esperaba. Eso lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabes? Si te alejas de Dios, eso es lo que espera aquel que se aparta de Dios.
Muchas veces la juventud se aleja de Dios creyendo que puede vivir mejor en el mundo. Se llegará el día en que reaccionen, que el mundo los haga reaccionar. A veces sucede. Y dicen, yo tengo que regresar a la presencia del Señor. Pero cuando intentan retornar a la presencia del Señor, miran en su corazón y encuentran que todo lo que antes había ya estaba destruido. Todo lo que habían construido en la presencia del Señor está destruido, ya no está. ¿Qué pasó? Yo era un músico en la iglesia. Yo era esto y aquello, yo fui presidente de jóvenes, yo participé en la directiva de jóvenes, yo ayudaba en la iglesia en las cosas que habían del servicio a Dios y esto y aquello. Pero me dejé convencer del mundo y en el mundo estoy. Pero sabe también que me llama la atención, que en medio de la angustia por la derrota, por lo que había pasado, porque por haberse metido donde no tenía que estar, había perdido todo lo que tenía, que era su familia, lo que le quedaba. Viene este David desesperado y se acuerda de Dios, se acuerda de Dios. A veces nosotros nos acordamos de Dios en los momentos de desespero. Cuando vemos que las cosas ya no nos salen como queríamos, decimos, no, esto no es lo que yo quería. Quiero vivir algo diferente, quiero retornar a la presencia de Dios. Se acordó David de Dios. Y viene David y toma el efod y le consulta a Dios y le dice, Señor, si los persigo, ¿será que los alcanzo y los puedo destruir? Y como Dios, ese Dios que tenemos, que es tan grande, que es tan bueno, tan misericordioso, que así nosotros lo dejemos para lo último. David tenía que haber consultado a Dios, no cuando le pasó lo que le estaba sucediendo, sino antes de irse de Israel. Antes de salir de Israel tenía que haberle dicho al Señor, Señor, ¿será que si yo me quedo aquí usted me va a librar? Y Dios le hubiera respondido. Pero después de todo este acontecimiento es que David viene y consulta a Dios y le dice, Señor, si los persigo los destruyo. Y Dios en su misericordia le dice, sí, David, los vas a alcanzar y los vas a destruir. Y encontramos que sucedió así, que David recuperó lo que era suyo. Nosotros estamos llamados a vivir en la presencia del Señor. Y si de pronto nos hemos dejado de la búsqueda de la presencia del Señor. Por eso el tema era una pregunta, joven, ¿dónde estás? O mi hermano que me escuchas, ¿dónde estás? Y ese dónde estás no es físico, es espiritual. ¿Dónde está nuestro corazón en esta noche cuando escuchamos este mensaje? ¿Qué tan cerca estoy de la presencia del Señor? ¿Qué tan cerca está mi corazón de Dios? ¿Qué tanto me he llenado de Dios o qué tanto me he distanciado de Dios? Así como ese David, es momento de que nosotros le digamos al Señor, Señor, ¿dónde estoy yo? Lléneme de su presencia, yo no me quiero apartar de usted. Y si de pronto, mi joven que me escucha, te has alejado de Dios, es momento que le digas al Señor que te abrace nuevamente, que tú te acerques a la presencia del Señor. Puede que en tu vida hayan cosas destruidas, cosas que no pensabas que se iban a dañar en tu corazón y que ya hoy no están. Pero si te acercas a Dios, Él las corrige nuevamente. Si te acercas a Dios, Dios nos restaura. Porque Él siempre ha hecho eso con el hombre. Cuando Adán pecó y se apartó de Dios, ese Adán se escondió, pero Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos escondemos de su presencia, pero Dios siempre nos llama por nuestro nombre y pregunta, ¿dónde estamos? Hoy Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Joven, ¿dónde estás? Así como le hizo esa pregunta a Adán, y así como David se tuvo que pellizcar, ¿dónde estaba él? Se había ido donde no era. Así podemos estar nosotros. Y es momento que nos acerquemos a Dios. Es momento que bajo estas circunstancias, bajo toda esta problemática, nosotros nos acerquemos a Dios.
Este ha sido mi consejo en esta noche. Qué bueno, joven, que usted que escucha el mensaje de Dios lo tome a consideración en su vida y reflexione que necesitamos es a Dios en nuestros corazones. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a poner por obra su palabra y que nosotros nos revistamos de Él. Y así como David al final tuvo que pedir a Dios y Dios lo sacó en victoria, porque Él es demasiado bueno. Así nosotros nos olvidemos de Él, Él siempre se acuerda de nosotros. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él ahí mismo está ahí dispuesto para nosotros. Entonces digámosle al Señor que esa juventud, aquellos jóvenes que se han dejado de pronto contagiar de proyectos de vida en el mundo, el Señor los ayude hoy a reflexionar en su vida y a retornar a los brazos del Señor. Que solamente en la presencia del Señor estamos seguros. Solamente estando con Dios estamos seguros, porque Él no nos destruye, sino que antes construye nuestra vida todos los días mejor para Él. Señor Jesucristo, gracias te doy en esta noche por su palabra. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por dirigirnos. Gracias por guiarnos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que su palabra se quede en nuestro corazón y sirva para alimentar nuestro deseo de llegar al reino de los cielos. En su nombre, Rey del cielo. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Nos seguiremos viendo en el transcurso de todos estos días a través de la predicación de la palabra. Que Dios los bendiga.